Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a tratar esta noche es, en Colombia, primer sacerdote mártir de la Eucaristía. Y para hablar de ese tema tenemos como invitados a la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es la decana de la Facultad de Posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña Alejandro Pedraza, quien es investigador y escritor. También nos acompaña el ingeniero Carlos Rodríguez, quien es escritor mariano. Les recordamos a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros marcando el 018-115-116 o el 287-8355. Sus llamadas las vamos a estar contestando en el último segmento del programa. Se pueden también ustedes comunicar escribiéndonos a uncafé@teleamiga.com o visitando nuestra página web www.uncafecongalat.com. Ustedes también pueden ver este programa en directo por las redes sociales de Teleamiga, Facebook, canal Teleamiga Internacional o por nuestra página web www.teleamiga.tv. Este programa es conducido y dirigido por el doctor José Galat, quien es el presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Muy buenas noches, estimados teleamigos y teleamigas. Hoy tenemos una gran alegría. Vamos a presentar al primer mártir mundial de la Eucaristía. Mártir valiente testimonio que dio y que ustedes van a oír dentro de un ratico. El video de hoy, siempre el video, va a ser muy breve, porque queremos darle el mayor tiempo posible al Padre para que explique su situación. Entonces, sin más dilaciones, video primero y luego vamos a entrevistar al Padre. En Colombia, primer sacerdote mártir de la Eucaristía, sancionado por fidelidad a ella. En Pereira, Colombia, por oponerse a las erróneas enseñanzas del Papa Francisco sobre el matrimonio y la Eucaristía, con su documento Amor y Leticia, el sacerdote colombiano Padre Luis Carlos Uribe Medina fue suspendido a divinis por su obispo, Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez. Esta suspensión de sus funciones sacerdotales se da porque el presbítero manifestó al jerarca su desacuerdo con el Papa Francisco por su exhortación apostólica postsinodal Amoris Leticia, en la que el pontífice argentino aprueba dar la comunión a adúlteros en ejercicio, punto que aprobó con carta dirigida a los obispos de Buenos Aires el 5 de septiembre pasado. Efectivamente, la diócesis de Pereira, Risaralda, publicó el pasado 16 de enero un decreto mediante el cual comunica al sacerdote Luis Carlos Uribe y a la opinión pública la suspensión a divinis de quien fungiera como párroco de Santa Cecilia en Pueblo Rico, Risaralda, hasta ese día. El padre Luis Carlos Uribe, el mismo lunes 16 de enero, se reunió con su obispo, Monseñor Rigoberto Corredor, para exigirle muy respetuosamente, como obispo y vigilante de la diócesis, que emita un decreto que diga que lo que el Papa Francisco aprobó para Buenos Aires sobre Amor y Leticia contradice la ley de Dios y además que pidiera aclaración pontificia al respecto, pero a cambio obtuvo por respuesta esta acción disciplinaria. El desacuerdo de este sacerdote con el Papa Francisco en materia del sacramento del matrimonio y la Eucaristía, según nos informó el mismo padre Uribe, está fundamentado en las enseñanzas y en la doctrina de la Iglesia, concretamente en los documentos pastorales de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que prohíben dar la comunión a aquellos divorciados vueltos a casar que no cumplan los requisitos para ello. Según las enseñanzas vigentes de la Iglesia, todo divorciado vuelto a casar que aspire a recibir la Sagrada Comunión debe estar en plena comunión con Dios, mediante el arrepentimiento, la continencia y el cuidado de no dar escándalo, como lo establece el numeral 1650 del Catecismo de la Iglesia. Estas mismas enseñanzas fueron las que sustentaron la valiente postura asumida por el sacerdote ante su obispo, cuando tuvo que dar explicación de ella, y junto a estos documentos magisteriales, el sacerdote presentó otros argumentos y sustentos para denunciar el error frente al documento pontificio,
según el sacerdote nos lo informó. Argumentación que de nada sirvió, porque fue suspendido de sus funciones sacerdotales ipso facto, por considerar al obispo Rigoberto Corredor que, desobedeciendo al Papa Francisco, se aparta de la comunión con él, aunque el Papa enseña algo contrario al Evangelio. De modo que el señor obispo pretende que la obediencia de un error del Papa esté por encima del Evangelio y de la ley de Dios. Es inexplicable la suspensión del sacerdote cuando defiende la doctrina de la Iglesia y permanece en ella. En varios programas de Un Café con Galat, hemos mostrado las opiniones muy autorizadas de Santo Tomás de Aquino y de otros santos doctores de la Iglesia, que nos afirman que un subordinado no debe obedecer cuando el superior da órdenes contrarias a la moral o a las enseñanzas de Cristo. En este caso, si obedece, es culpable de grave pecado. El padre Luis Carlos Uribe Medina hizo sus estudios en el Seminario Mayor María Inmaculada de Pereira, y en esta ciudad de Risaralda nació el 4 de julio de 1977. Con 39 años de edad, fungía hasta el 16 de enero pasado como párroco de la parroquia de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, una localidad cafetera con 13.000 habitantes, ubicada a 100 kilómetros de Pereira. Bien saben ustedes, queridos teleamigos, que el programa Un Café con Galat ha venido registrando en numerosas oportunidades algunas equivocaciones del Papa Francisco frente a temas de fe y moral. Desde hace algunos meses hemos tenido comunicación directa con el padre Luis Carlos Uribe, dada la preocupación compartida acerca de la crítica situación actual de la Iglesia. Por el mismo sacerdote sabíamos que esta situación tarde o temprano habría de darse con él y con otros sacerdotes, y ahora el documento Amor y Leticia y la aprobación formal del Papa Francisco de dar la comunión en estado de pecado mortal a los adúlteros, confirmada a los obispos de Buenos Aires por él mismo, es lo que precipita la valiente y fiel acción de este sacerdote. La suspensión ad divinis es una pena prevista en el Código de Derecho Canónico, Canon 1333. La frase latina ad divinis significa de los misterios divinos y se aplica como lejos de lo divino. Significa en la práctica que al sacerdote se le despoja de sus facultades sacerdotales por no seguir las enseñanzas de Amor y Leticia, aunque siga siendo fiel a Dios y a las enseñanzas de la Iglesia, sostenidas durante 2000 años. Esta noticia contrasta con la publicada la semana pasada, en la que dos obispos del país insular de Malta, Charles Scicluna, obispo de Malta, y Mario Grech, obispo de Gozo, han asegurado que en sus diócesis, siguiendo las directrices del Papa Francisco, los divorciados vueltos a casar que se sientan en paz con Dios pueden ahora comulgar. Estos prelados justifican su postura afirmando que puede ser imposible evitar el mantener relaciones sexuales con la nueva pareja, lo que según el magisterio es requisito necesario para que puedan comulgar. Pocos días después de la suspensión ad divinis del padre Luis Carlos Uribe, Church Militant publicó una noticia donde los obispos de Malta amenazaron a todos los sacerdotes de sus diócesis con la misma sanción, ad divinis, si se atrevieren a negar la comunión a adúlteros no arrepentidos en sus parroquias. Así lo registró Church Militant, citando como fuente a mesainlatino.it, de esta manera: se nos ha dicho por fuentes confiables, cuya identidad conocemos, pero por razones obvias no podemos divulgar, que en los últimos días el obispo Mario Grech regresó de Roma y ha amenazado a los sacerdotes de su diócesis de Malta con que iba a prohibir la capacidad para ofrecer misa si no daban el apoyo a las directivas de Amor y Leticia creadas con el obispo Scicluna. Por lo tanto, la amenaza de la suspensión ad divinis, prohibición para celebrar públicamente los sacramentos, sería para los sacerdotes malteses que no dieran la comunión a los divorciados vueltos a casar. El mismo medio afirma que la diócesis de Malta desmintió la noticia. Church Militant se acercó a la diócesis de Gozo para aclarar estos informes en concreto.
si se insinuó la posibilidad de cualquier tipo de disciplina para los sacerdotes que no han aplicado las direcciones para Amor y Leticia. La diócesis simplemente nos envió un comunicado de prensa. Después de que George Militant pidiera más detalles, la diócesis respondió: no hay nada más que añadir. El mundo católico sigue en expectativa frente al inexplicable silencio del Papa Francisco, que aclare la confusión de su documento Amor y Leticia. Los 4 cardenales firmantes de la dubia ya anunciaron que el paso a seguir es la corrección fraterna al Papa Francisco por los errores contenidos en su exhortación apostólica postsinodal Amor y Leticia, si mantiene su silencio. Recientemente el obispo de Astana, Kazajistán, Monseñor Tomás Peta, y su obispo auxiliar, Monseñor Athanasius Schneider, han emitido al mundo católico una súplica para que se ore porque el Papa Francisco confirme la doctrina católica sobre el matrimonio y la Eucaristía, y revoque las orientaciones pastorales erradas. Esto porque, según ellos, las orientaciones pastorales de Amor y Leticia permiten la comunión sacrílega a adúlteros en ejercicio y contradicen la tradición universal de la Iglesia Católica, preservadas por los anteriores papas sin sombra de duda o ambigüedad. Muchos han pensado que antes del padre Luis Carlos Uribe, la sanción ad divinis de los obispos malteses se aplicó a otros sacerdotes por este mismo motivo. Pero aclaramos que el primer sacerdote en el mundo que es objeto de esta medida disciplinar, por mostrarse contrario a las erróneas pretensiones del Papa Francisco, es el sacerdote colombiano Luis Carlos Uribe Medina. A nuestro modo de ver, y contrario a lo que pareciera, nuestro país tiene pues el alto honor de haber sido galardonado con una sanción persecutoria en cabeza del padre Uribe, el primer sacerdote en ejercicio que por defender la enseñanza de la Iglesia es separado de ella y sancionado injustamente. Ojalá su ejemplo sirva de luz y de camino para muchos otros sacerdotes que deben defender con fidelidad y valentía la fe católica. Varias son las versiones de prensa católica y laica que desarrollan de forma incompleta la noticia de la suspensión al sacerdote colombiano. Para despejar toda duda, vamos a la entrevista en vivo y en directo al padre Luis Carlos Uribe Medina, quien por gracia de Dios nos acompaña en nuestros estudios de Teleamiga Internacional y es nuestro invitado de honor de hoy en Un Café con Galat. Bueno, mis queridos teleamigos y teleamigas, aquí tienen al padre, al esperado padre. Él nos va a decir qué fue el problema que tuvo con el arzobispo de Pereira en su diócesis. Bueno, Dios les pague por todo a todos los teleamigos y teleamigas, un saludo muy grande. Bueno, fui suspendido y todo esto que salió en el 5 de septiembre, el documento que permite su santidad Francisco comulgar en Argentina a los casados vueltos a casar, supuestamente según algunas circunstancias. Sería por eso que se dio este problema y yo mostré estos documentos al señor obispo y él pues no acepta porque es muy difícil enfrentarse pues con el Santo Padre, es muy difícil, pero esto no es de enfrentar más que poner la doctrina que la Iglesia nos ha enseñado siempre. Muy bien, pero entiendo que esa situación tiene antecedentes. ¿Podría relatárnoslos? Claro, yo estoy muy atento a todos los cambios que se están haciendo y se dio pues en el comienzo del año Amor y Leticia, y Amor y Leticia nos decía en el 305 numeral que se podía dar la comunión a gente que estaba en pecado objetivo. Yo llevé este documento al señor obispo alrededor de abril, mayo, más o menos, y allí estuve con él compartiendo este texto. Él me dijo que se refería muy posiblemente a los que son continentes, que contienen pues su sexualidad, que viven como hermanos,
pero yo le dije que ahí no estaba esa palabra. Entonces le dejé en investigación, le dije, monseñor, pues averígüeme, que esto es algo nuevo, pero no tuve respuesta. Después ya llegó el 5 de septiembre, en donde este documento pues afirma en el numeral 6 que se puede dar comunión y confesión también a quienes viviendo en un continuo adulterio puedan comulgar, y por eso me dolió tanto, porque por la tradición apostólica, por todo lo que nos enseña la Escritura y el magisterio de la Iglesia, no hay posibilidad de hacer eso, no porque estemos en contra de nuestros hermanos que están así. Yo tengo mucha gente que está así, pero nosotros tenemos que mantener lo que el Señor nos ha enseñado. Pero resulta que el cardenal Schönberg calificó la situación no de pecado, sino curiosamente de situación irregular. ¿Será una situación irregular o será una situación de pecado? Sí, correcto. Él también sacó en una entrevista en España, se la pasé también al señor obispo, permitiendo. Te preguntan, bueno, una pareja que ha hecho nulidad no está en pecado porque ya se puede casar. Una pareja que está teniendo continencia plena tampoco tiene pecado porque se pueden confesar. Entonces estos casos irregulares donde están en pecado objetivo se refiere a adúlteros que tienen relaciones. Y le dice, sí, así es, y a ellos son los que les da el permiso. Bueno, padre, ¿y qué consecuencias tiene esa decisión que tomó el obispo de Pereira contra usted? Yo esperé la respuesta y pues lastimosamente no la tuve. Ahora pues incluso ya en la diócesis de Roma, ya no solamente en Argentina, sino que en la diócesis de Roma está permitido también ya, tristemente en la diócesis de Santo Padre, sí. Y entonces aquí está todo el documento donde está permitido ya, está todo investigado el caso, y en todo este contenido dice que se puede, y dice el texto de la exhortación apostólica no va más allá, pero en la nota 351 se lee, en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos, es las palabras de el auxiliar del obispo. Porque hay dos situaciones, una cuando el Papa habla como persona o como doctor, que no compromete directamente a la Iglesia, y otra cuando habla como Papa, y como Papa con la intención de definir una doctrina como de fe. En el caso de él, cuando se dirigió a los obispos de Argentina, ¿lo hizo en qué calidad? Pues ¿como doctor de la Iglesia o como...? Le piden a él un permiso, ¿sí? Y él dice, claramente dice, es un escrito muy bueno, no hay otras interpretaciones. En el numeral 6 dice, se puede dar comunión a personas que están en adulterio y confesión también. Entonces, la afirmación es católica, no puede ser privada para... Exacto. Entonces eso, sumado a que en la diócesis de Roma, que es la diócesis del Papa, autoriza esto, quiere decir manifiestamente, sin tantas lucubraciones, que el Papa está de acuerdo en darle la comunión a los adúlteros. Dice, no se trata de llegar necesariamente a los sacramentos, sino de orientarlas a vivir formas de integración en la vida eclesial, pero cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hacen factible, es decir, cuando su camino de fe ha sido largo, sincero y progresivo, propóngase vivir en continencia. Si más tarde esta decisión es difícil de practicar para la estabilidad de la pareja, Amor y Leticia no excluye la posibilidad de acceder a la penitencia y a la Eucaristía. Así dice el documento. Eso contradice abiertamente, me lo busca, en el catecismo de la Iglesia, la 1600 y pico. Es que antes de esta situación de Amor y Leticia, los adúlteros podían perfectamente acercarse a la confesión. ¿Con qué condiciones, padre? Tiene que tener continencia plena. Continencia, vivir como hermanos. Y la otra, hacer la nulidad matrimonial. Si hace nulidad existe... No dar escándalo. Y no dar escándalos. Pues en esas condiciones, arrepentirse primero de lo que hicieron. Segundo,
abstenerse de relaciones. Y tercero, no dar no dar escándalo. Ya está aquí, doctor, en catecismo. Léelo eso para que sepan nuestros teleamigos que sí, efectivamente, la Iglesia benévolamente permite acercarse a la comunión a quien está en estado de adulterio, pero con esas condiciones. Leámoslas, porque eso es lo que ha cambiado el Papa actual. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1650, dice: hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11 a 12. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esa situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia. Segunda condición, a vivir en continencia, a vivir como hermanos. Ahí termina, doctor. Bueno, y es, obviamente, a no dar papaya, como decimos nosotros, a no dar escándalo. Son tres condiciones. ¿Qué es lo que cambia Amor y Leticia? Sí, la conversión tiene que ser para todos, tenemos que estar... Pero es Amor y Leticia, elimina la conversión, sí. pasa por alto la conversión. Sí, no necesita de conversión. Sí, no necesitan convertirse de su pecado, mejor dicho. Correcto. Y pueden recibir la comunión tranquilamente. Ese es el problema. Pero entonces dicen que en algunos casos, y como decimos, todos en la cama o todos en el suelo. Claro, Entonces, aquí... es la universalización del principio de igualdad. Correcto. Este de Roma, que es muy nuevo, es del cardenal vicario de la diócesis de Roma, Monseñor Agostino Balini. Entonces ahí está claro eso. El texto donde responde su santidad a los obispos de Buenos Aires, dice: el escrito es muy bueno y explica cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amor y Leticia, no hay otras interpretaciones. En el texto que le mandan los obispos de Buenos Aires dice: en otras circunstancias más complejas y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible, que es el tener continencia, de vivir como hermanos. Y cuando no se pudo obtener esa declaración, no obstante, igual es posible un camino de discernimiento. Si se llega a reconocer que en un caso concreto, que no lo conozco, hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta, dañando a los hijos de la nueva unión, Amor y Leticia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. Esto fue lo que yo no acepté. Yo le presenté esto al señor obispo, esperé la respuesta, no la vi, y yo me siento en la obligación de predicarlo. Y pues al no tener respuesta, como dice San Félix, el Papa San Félix III, el que no rechaza el error, lo acepta. Y si yo me pongo en esas, pues no estoy en ese camino que el Señor me enseñó. San Ignacio dice que la primera salvedad para no obedecer es cuando nos impone obedecer mandándonos un pecado. Ojo, Tomás de Aquino dice: a la ley moral natural o a la ley divina. No se puede obedecer el mal. Esa frase que nosotros conocemos en la iglesia, el que obedece nunca se equivoca, se refiere a las cosas buenas y se refiere a lo imperfecto, pero no se refiere al pecado. Ojo, repítalo, padre, porque es que se han valido de ese argumento muchos
para estar tranquilamente allá y decir, no, el superior es el que carga con el pecado. Claro. Además de eso... Repita, cuando no son materias graves, Ajá. cuando no se trata de una violación directa del derecho natural, Ajá. o de la ley divina, Sí. y cuando es una cosa de perfección o imperfección, es decir, relativa. Como cuando un santo le decía al director espiritual a una santa, creo que le mandaron a sembrar una rosa en una piedra, y lo hizo, y salió. Bueno, Pero fue obediente. si se ciego. niega, no comete un pecado gravísimo. No ni siquiera pecado, es simplemente obedecer algo que es como imperfecto, pero en este caso es un pecado. Es un pecado. Contra la ley divina. Bueno. Tanto, primero, contra la parte que dice el Señor, no adulterarás, y el mandato del Señor, a través de San Pablo especialmente, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, indignamente come y bebe su propia condenación. O sea que es una materia gravísima. Es muy grave, porque es que detrás de esto lo que me duele más a mí es... primero, Perdóname, Ajá. entonces no un sacerdote o un obispo no puede escudarse en el hecho de que el superior me está mandando y por eso yo acepto, y el superior carga con mi pecado. Correcto, eso no se puede. No se puede. Bien clarito. Entonces, yo he optado por esto porque me duelen dos cosas. Primero, las almas. Y más que lo primero es Cristo. El Señor, si se recibe en la Eucaristía de esta manera en todo el mundo, como está pasando en Filipinas, como está pasando ya en Alemania, como está pasando en parte de Italia, en parte de España, en Argentina, Malta. y Roma, Lo reseñábamos acá. Malta, entonces vamos a tener un sacrilegio total por todas partes. Yo soy de la diócesis de Pereira, pero soy católico, y me duele que el Señor lo pisoteen en cualquier parte. Y primero eso, el Señor es el Señor y tenemos que amarlo, y me lo amo aquí y lo amo en todas partes, aunque no lo vea en partes lejanas. Allá está también el Señor. Y segundo, pues lo que dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, come su condenación. Entonces estamos hablando que las almas, vamos a perderlas, tanto porque comulgan en pecado, porque que confiesan y comulgan en sacrilegio. Eso es muy grave. Ahora, si empieza una pareja y digamos a alguien le dan el permiso particular, que no sé cuál es, yo le preguntaba a un hermano sacerdote canónico, pues, que cuál era el caso, tenía un caso y no sabía cuál es decir, porque no lo hay. No lo hay. Entonces le damos el permiso a una pareja que no puede ser, aunque sea una sola pareja, porque va contra la ley de Dios. Entonces las parejas, si están haciendo nulidad, van a decir, ¿yo para qué voy a hacer nulidad? Si estos tienen permiso. Y los que están en continencia dicen, pues yo me voy a contener, que voy a hacer esfuerzos, si estos pueden tener relaciones. Y ya después de todos los que están en adulterio hagan esto, pues los que están en fornicación dicen, pues yo no tengo una mujer casada, un hombre casado por la iglesia, tengo otra mujer, como tiene una segunda, pues también yo puedo confesar. La corrupción. Correcto. Corrupción Y libre. nuestros hermanos que tienen tendencia homosexual también dirán, pues si esto es común, yo también tengo derecho. Lo dice un obispo de Austria. El obispo de Austria afirma que si se le da comunión a los adúlteros, también se les puede dar comunión a los homosexuales. Es que es el segundo capítulo nefando e infame que viene. Después de esta violación del principio de dar la comunión a adúlteros en pecado mortal, viene la comunión sagrada comunión a quienes conviven del mismo sexo, o sea, los homosexuales. El obispo No es sino Feldrich, comenzar, digámoslo así. Abrir la puerta. el Abrir la obispo puerta. Feldrich es el que ha afirmado esto y ha dicho que incluso en cuanto a los homosexuales y la ¿Es familia, un obispo? sí, Peor. Pues es de perdón, Austria. cámara, Es de muéstrame. Austria y él lo ha afirmado que además, Ahí es- comienza, correcto, pero rápidamente, porque generalmente estos procesos se demoran. ajá. Lo que veo es que en días. Y él dice, le Si preguntan, le dan a los adúlteros la comunión, ¿por qué no nos la dan a nosotros? Dirán las lesbianas y los gays. claro, porque se van a sentir pues que todos somos pecadores, todos somos la Y posibilidad. no el tenemos, derecho. y repito, nada tenemos contra ellos, los Ajá. respetamos, pedimos respeto por los homosexuales, pero una cosa es respetarlos a ellos y otra cosa es aprobar su conducta que es contraria a la ley de Dios.
Eso también tengo que aclararlo. Han salido palabras y dichos que no he sacado yo, que yo estoy contra nuestros hermanos que tienen tendencia homosexual. Tengo muchos amigos, tengo incluso mucha gente en comunidades que son gente entregada y santa, que tienen hasta incluso dones especiales del Señor. Eso es una mentira. Yo los amo y trato de ayudarlos, oro por los que no tienen esa entrega, pero nunca rechazar ningún pecador. Rechazamos el Nosotros pecado. aquí hemos enfatizado eso. Respeto le demos y amistad y ayuda a los homosexuales. Pero de ninguna manera podemos aprobar su conducta. Porque Cristo le dijo incluso a la pecadora, nadie te condena, yo no te condeno, vete y no peques más. Hoy estamos en el día de la conversión de San Pablo, que lo quiere ¿De ser San tanto. Pablo? Y la conversión de San Pablo es una fiesta, la conversión. Yo creo que es el único santo que celebra la conversión, ¿cierto? Conversión, El único. fue extraordinaria. La conversión de San Pablo es una indicación clara de que aquí nos toca a todos. Él era un hombre de fe, un hombre que quería al Señor, lo servía, estudiaba todo, estudió en la escuela de Gamaliel, pero Un gran maestro. cuando se encontró con Jesús dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué tengo que hacer? Le pregunto. Se convirtió. Hermoso. Y eso es para él, para los heterosexuales, para los homosexuales, para los ladrones, para los que están en el asesinato. No hay nadie que no esté invitado a la conversión. Claro. Quien quiera estar en la iglesia y no luche por convertirse, no está en ella. No, tenemos que tener como Jesús, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, el pecador recibe la misericordia de Dios, pero de ninguna manera el perdón del pecado. La absolución por el pecado. Ajá. El La pecado es persistencia en el el pecado, pecado. y eso no lo puede transar la iglesia, ni el Papa, ni nadie. Ni Dios. Ni Dios. Dios no acepta la persistencia en el pecado. El pecado. Y el que no quiere convertirse al infierno, pues dice la Escritura, el que crea, dice la Escritura, se salvará. Y el que no crea, se condenará. Creer es creerle al Señor y luchar por amarlo. Perdóneme, padre, pero me están diciendo que vamos a una pausa. Muy bien. Así es, doctor. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Un Café con Galán. Bueno, continuamos aquí en Un Café con Galán. Les recordamos el tema que estamos tratando esta noche. En Colombia, primer sacerdote mártir de la Eucaristía. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 018-115-116 o al 287-83-55. Sus llamadas las vamos a estar respondiendo en el último bloque de este programa. Les recordamos también que estamos por las redes sociales, por Facebook, canal Teleamiga Internacional. En este momento ustedes también pueden participar. Saludamos igualmente a Nilda Pulido, quien nos saluda desde New Jersey, Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos, doctor. Alejandro, como que tiene una pregunta. Gracias, que hacer. doctor, claro que sí. ¿A qué se pregunta, doctor? Claro que sí. Reverendo Padre Luis Carlos, bienvenido a este programa. Hace un tiempo que venimos hablando sobre la situación de la Iglesia, sobre la situación que compartimos de preocupación. Es un momento muy importante en la historia de la Iglesia que está registrándose en este momento por los acontecimientos en la Iglesia grande, en la Iglesia pequeña, por su presencia aquí y la decisión que ha tomado trascendental de a toda costa y contra viento y marea defender por encima de cualquier circunstancia la verdad enseñada en el Evangelio, en el Magisterio y la tradición. Claro. En nombre de todo el pueblo de Dios, gracias Padre por esa postura que hemos estado anhelando, buscando, por la cual hemos estado orando, y sabemos que muchos de nuestros pastores sienten también un celo muy grande y una gran preocupación. Yo quiero hacer una pregunta concretamente sobre los sacramentos y los mandamientos y la forma como Amoris Laetitia los pone en peligro gravísimo. Pero antes de eso me gustaría, Padre, que usted nos hablara un poco a los teleamigos acerca de usted, quién es usted, su procedencia, de dónde viene un poco de su historia, de su vida religiosa. Es usted un hombre muy joven, pero haciendo cuentas más de la mitad de su vida ha estado entregada al Señor. Sería muy bueno que los teleamigos conocieran un poco acerca de eso, Padre. Bueno, sí, yo soy de un pueblito muy hermoso, se llama Mistrato, de Risaralda. Nací en Pereira, pero soy prácticamente toda mi vida de ese pueblo. Tengo mi madre viva, Lucía Medina. Tengo un hermano, pero también otro hermano que es medio. Y mi padre pues falleció hace 2 años. Estoy como sacerdote salido
el Seminario María Inmaculada de Pereira, y he tenido la alegría de ser casi 10 años sacerdote allí, entregado pues a las obras del Señor, pobre pecador como todos, pero tratando de estar fiel al Señor. He sido párroco de la parroquia Sagrada Familia de Caimalito, que es en Pereira, y también la parroquia que acabo de salir, que es Santa Cecilia, la parroquia de Santa Cecilia, un lugar que pertenece a Pueblo Rico, Risaralda. Pues mi vida ha sido un llamado continuo del Señor, y por eso pues le he respondido, y soy muy feliz como sacerdote, y aquí estoy para dar testimonio del Señor. Gracias, padre. La pregunta: los obispos de Malta aseguran que los divorciados vueltos a casar, que se sientan en paz con Dios, pueden ahora comulgar. ¿En qué peligro se pone, padre, los sacramentos y los mandamientos con esta situación nueva, que seguramente va a ser la forma como en muchas diócesis se va a interpretar alegremente Amor y Leticia? Bueno, aquí tenemos realmente toda la tradición y toda la escritura que nos enseñan que no es la conciencia la que determina, ni la circunstancia, ni las intenciones, y lo dice claramente Juan Pablo II en Veritatis Splendor, Splendor Veritatis, que es la clave de leer nuestra vida en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser la conciencia, porque si es la conciencia, sabemos que las conciencias no están formadas. Mucha gente ha salido de la doctrina del Señor, y que con todo el movimiento que hay en el mundo de la inmoralidad, tienen terriblemente dañada su mente con respecto a los caminos del Señor. Sería entonces lanzar a mucha gente a recibir a Jesús Eucaristía y tener esta consecuencia terrible de que coman el cuerpo y la sangre de Cristo y estén condenándose en vez de salvarse. Es decir, el problema de los obispos de Malta, que dicen que basta sentirse en paz con Dios para acercarse a la comunión, es una absolutización de la conciencia. Cuando la conciencia formada tiene un límite, el límite es el Evangelio, el límite es la palabra de Dios. No pueden pasar de ahí. De modo que lo otro es racionalismo, convertir la conciencia de la persona en el valor absoluto, contra la ley de Dios. Eso es lo que pasa, es la argumentación de los obispos de Malta, y en eso fallan fundamentalmente. Si quien viola, perdón, padre, el primero y el sexto mandamiento con el adulterio, correcto, sintiéndose en paz con Dios en su conciencia, puede tranquilamente violar el resto de los mandamientos. Quiere decir, se entreabre la puerta no solo para que los homosexuales en ejercicio lo hagan, sino para que también los asesinos, quienes roban y quienes cometen todo tipo de delitos, mientras se encuentren en paz en su conciencia con Dios, pueden exigir y aspirar a recibir la comunión. Esta posibilidad existe con Amor y Leticia, interpretada de esta manera. Abierta la puerta, abierta a todos los demás pecados. Si se abre a un pecado, se abre a todos. El pecado grave aquí, y lo que voy a decir claramente ante toda nuestra audiencia y Colombia y el mundo, es que, como decía el cardenal Sará, nadie puede cambiar la ley de Dios, ni un obispo, ni un cardenal, ni un papa, nadie puede contradecir la ley de Dios. Y si empezamos por un mandamiento, vamos para todos. Claro. Y si empezamos autorizando la comunión en un pecado, la autorizamos en para todos los demás. Y esto dice, como el Papa nos pide que hagamos, decía así el presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, a comienzos, cuando acaba de salir Amor y Leticia, y le dijo a todos: se trata de una medida de misericordia, una apertura de corazón y de espíritu que no necesita ninguna ley, no espera ninguna directriz, ni aguarda indicaciones. Puede y debe ponerse en práctica inmediatamente. La comunión eucarística de los divorciados vueltos a casar, que debe hacer, que desde hace decenios se veía practicando contra la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Entonces, en Filipinas está aprobado, no ha habido corrección a esto. Desde el Vaticano no ha habido corrección a estas palabras del presidente, o sea que todos los obispos de Filipinas están así. Y esto es muy grave, para mí es muy grave esto. Fue el primero
en romper la barrera del silencio. Padre, perdón, pero volvamos un poco a su encuentro con el señor obispo. En una grabación que se hizo pública en las redes, 20 minutos después de su encuentro con el obispo el día lunes 16 de enero, en esa grabación usted daba este testimonio. Me dejaron fuera de la iglesia y van a investigar todo lo que yo les he llevado. No se van contra el Papa porque él es la cabeza, aunque saben que es un texto que habla que está permitido el adulterio, ellos van a permanecer con la iglesia. Si les llega el documento, o sea, la orden de dar la comunión a los adúlteros, ellos no lo van a hacer, fueron sus palabras. ¿Cuál debe ser a su juicio la reacción de este y los demás obispos frente a esta situación? Bueno, esto es lo más importante, yo creo, que de esta charla, y es primero, nuestros sacerdotes y obispos saben cuál es la doctrina, y yo sé que la gran mayoría la cree, la sigue y la ama. Que desde arriba haya venido esto como una lluvia que a todos nos ha tocado, no es culpa de nosotros. Y si a mí me tocó hacer esto es porque no puedo permitirlo, pero yo sé que muchos obispos, y yo pediría a todos los obispos y sacerdotes de nuestra Colombia y del mundo también, que a ejemplo de los que están haciendo lo correcto, sigamos ese camino. Los obispos de Polonia han establecido unánimemente que no van a dar la comunión, no dicen vamos a pelear contra su santidad, no, pero sí vamos a prohibir que en cualquier parte de Polonia se dé la comunión a personas en adulterio continuo, porque es que esto lo que ha creado es una confusión. Correcto. Hay que agregar eso. Entonces, esto, lo que pasa es que esto se ha prestado para mucha confusión, porque es que nadie estaba esperando esto. Y entonces, como hay unos que han aceptado, han permitido, también en este momento, la reacción, como dice el cardenal Brandmüller, muy hermosamente, quien piense que el adulterio persistente y la recepción de la Sagrada Comunión son compatibles, es un hereje y está promoviendo un cisma, una división. Lo dice el cardenal Brandmüller, que es uno de los cuatro. Brandmüller, no confundirlo con Müller, no. Aunque sean los dos alemanes. Aunque sean alemanes. Correcto. Yo estoy Brandmüller. Los obispos, hermosamente, de Polonia, tienen esto hermosamente puesto, y dice, el Santo Padre dice que las leyes generales son muy difíciles de cumplir en cada país, y por eso habla de la descentralización, que lo dice el arzobispo Stanislao Jadecki de Polonia, que es uno de los que, de hecho, no se puede en todo el país. También tenemos la hermosa decisión de los que mostraban también el video, los arzobispos Lenga y Petro y el obispo Schneider, que prohibieron eso también en la diócesis de Kazajistán. Padre, en su encuentro con su obispo y 4 sacerdotes más, usted llevó un mensaje del fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Usted lo quiere recordar porque lo hizo referencia en la grabación. ¿A qué se refería concretamente? Bueno, el texto es para todos, no es para ellos, es para mí, es para todos. Y el texto pertenece a San Ignacio de Antioquía, muerto en el 107. Y muerto en el 107 significa que conoció a San Juan, que escuchó a los apóstoles, un padre apostólico, con sus palabras, pues, aunque no son directamente tradición apostólica, tienen en la esencia la tradición apostólica. Y él dice, no se engañen hermanos, los que destruyen las familias son reos de muerte. Y si destruir la muerte, destruir las familias es así algo material, ¿cómo será enseñar doctrinas falsas, sabiendo que nuestro Señor murió por la fe, por la enseñanza de nuestra fe, la verdad de nuestra fe? Quienes hacen eso van a ir al fuego inextinguible del infierno, lo dice él, y también los que les hacen caso. Es muy grave eso. Últimamente, la última frase, también lo que le hacen caso. Volvemos otra vez, que no se puede invocar la obediencia debida al superior cuando el superior manda algo contrario al Evangelio. Correcto. Tenemos la hermosa reacción también del obispo del ordinariato católico de Estados Unidos, de Monseñor Esteban López, que ha dicho hermosamente, una pareja recasada civilmente que decide guardar castidad completa y por tanto se compromete a no volver a pecar
está en una situación muy diferente a una pareja recasada que no tiene intenciones de vivir en castidad. Por mucho que ésta sienta pesar por el fracaso de su primer matrimonio. En esta situación no reconocen que su impureza, la cual es adulterio, es gravemente errónea y no tienen intención firme de dejar el pecado. Y añade, a menos que o hasta que los casados civilmente manifiesten honestamente su intención de abstenerse por completo de las relaciones sexuales, la disciplina sacramental no les permite el acceso a la Eucaristía. Este obispo es un ejemplo grandioso para nuestros obispos en el mundo, en Estados Unidos, y aposta, qué dolor, que sea un convertido del anglicanismo el que nos venga a enseñar a los católicos cómo vivir la fe. Padre, una aclaración para los teleamigos. ¿La suspensión ad divinis realmente qué significa y cuál es de aquí en adelante su situación canónica frente a la medida del obispo? Pues vuelvo y lo digo, estamos en una encrucijada. Nunca ha existido en la historia de la Iglesia que un Santo Padre diga algo que es contrario a la ley de Dios. No existe. Por lo tanto, en este caso, no es como en el tiempo del arianismo, que comenzó de abajo para arriba, sino que vino de arriba para abajo, y por eso estamos sometidos ahora a una controversia y a una confusión y a una división interna. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? A mí me suspenden, pero no me suspenden sin haber hecho nada contra lo que la Iglesia me enseña. Entonces es algo totalmente... Luego eso no es válido. No es válido. No es válido porque yo no estoy desobedeciendo a Dios. Pero esto se presta... Es lo contrario, exactamente lo contrario, es por defender la palabra de Dios, por defender el Evangelio, que él va a sancionar. Pero padre, esto no puede causar confusión en los feligreses, especialmente los que están a su alrededor. ¿Qué se les puede decir para tranquilidad de ellos? Bueno, yo a todos los que tengo en mi camino, que mi Dios me los pone, digo, vayan a misa, estén con los sacerdotes. Yo lo que les digo es, nadie puede cambiar la ley de Dios, ni el Papa, ni los obispos, ni los cardenales. Y les digo también, para salvarse hay que vivir lo que dice San Juan en su carta, hay que escuchar y obedecer lo que nos enseñaron desde el principio, toda la enseñanza de la Iglesia Católica. Y en ese sentido hay que recordar la carta de Juan Pablo II, firmada por nuestro Benedicto XVI de 1994, el 14 de septiembre, donde manda a todos los obispos de la Iglesia Católica que no se puede dar comunión, aunque tenemos que tener una pastoral hermosa con nuestros hermanos que están así en este problema de adulterio, pero sin dar la comunión. Incluso Benedicto XVI hablaba mucho de la comunión espiritual, pero no se puede dar la comunión. Perdóneme, padre, pero vamos a una pausa. Así es, doctor. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Un Café con Galán. Continuamos en Un Café con Galán. Les recordamos el tema que estamos tratando. En Colombia, primer sacerdote mártir de la Eucaristía. Nosotros continuamos en el programa. Por favor, ¿quién nos llama? Sí, señor, nos llama Marta de Anolaima. Saludamos a la señora Marta. ¿Cómo está, Marta? ¿Nos escucha? ¿Marta? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, Marta. ¿Sí me escucha? Claro que sí. A ver, doña Marta, adelante. Gracias, doctor Galán. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios por estos programas. Darle gracias a Dios por este santo sacerdote que está poniendo hoy la cara por tantas y tantas personas que venimos evangelizando sobre solamente la verdad. Quiero compartir con ustedes, doctor Galán, soy una suboficial del Ejército en Buen Retiro, llevo 10 años pensionada del Ejército. Esta situación que hoy está pasando con nuestra iglesia me hace recordar algunos tiempos vividos en el Ejército y pienso que en las fuerzas militares. Comparo la situación de hoy con los falsos positivos, doctor Galán, cuando desafortunadamente algunos comandantes mandaban a hacer algunas operaciones, por decirlo de alguna manera, y resultaba que era todo falso. Los que quedaban, por decirlo algo, condenados en las cárceles o castigados, eran aquellos que se permitieron ir a hacer cosas que no eran debidas, simplemente por una falsa obediencia. Hoy en día estamos viviendo eso, desafortunadamente, en nuestra iglesia. Ojalá que muchos de los que hoy en día tenemos conocimiento de la palabra de mi Señor, no nos dejemos llevar por esas falsas obediencias, doctor, porque aquí los únicos perjudicados vamos a ser los que nos dejamos manipular
los que estamos alcahueteando el pecado o los que queremos simplemente, por decir algo, por obediencia al sacerdote, al papa o a los obispos, quedarnos callados, porque recordemos que nosotros hoy en día nos estamos jugando en nuestra vida eterna. Gracias, doctor Galá, gracias, Padre, y sentimos muchos de nosotros, porque sé que los que pertenecemos a diferentes comunidades estamos esperando eso, una voz de aliento de nuestros sacerdotes para también salir a hablar alto y duro sin avergonzarnos. Si somos también, Padre, dar nuestra vida por el Evangelio. Agradecemos a Dios por usted y por todos los muchos que detrás de usted van a venir hablando como él. Dios los bendiga, muchas gracias por este programa. Y te bendiga Dios a ti también por tu valentía y tu testimonio. ¿Tú querías preguntarle algo al padre? Sí, padre Luis Carlos. Los dos nos conocemos desde hace un tiempo en Pereira y usted sabe que yo me especializo un poco en la parte profética. La inquietud que tengo, y que usted me puede ayudar a absolver, es, está profetizado en decenas y decenas de apariciones, Fátima, La Salet, Akita, que un día la iglesia ha de ser tomada por las fuerzas enemigas, instrumentalizada, de tal forma que se vuelva una iglesia ecuménica universal que apoye a un nuevo orden mundial, por ejemplo. Iglesia apostática. Una apostática, lógicamente, y que la masonería eclesiástica ha de tomar medidas muy fuertes, seguramente a través del modernismo, y que va a llevar a una gran apostasía a la iglesia temporalmente, porque las puertas del infierno no prevalecerán. La pregunta concreta es, toda esta crisis de apostasía interna que está empezando y cogiendo mucha fuerza, ¿tiene relación con los últimos tiempos, con la masonería eclesiástica, con el modernismo, con la creación de una iglesia ecuménica universal, con un nuevo orden mundial? Bueno, esta pregunta es una pregunta que llega a lo más alto de todo esto, que es la celestial capitana del ejército celestial, que es la Virgen Santísima. Ella se ha manifestado en el mundo entero. Tristemente, nuestros sacerdotes y obispos, en gran mayoría, no han querido escucharla. Nos ha dicho todo el problema y pues aquí no vamos a poder tener todo el abanico. Prontamente haré unos programas con el doctor Galad sobre ese punto, con mucha objetividad, claro. Y vamos a mostrar cómo la masonería está haciendo un daño terrible a la iglesia. Es que les advierto que el padre va a ser objeto de otras entrevistas en el canal, entonces tú vas a hacer una especial, y ahí puedes responder con amplitud todas estas cuestiones, que son muy interesantes, porque se te olvidó decir que frente a esa iglesia apostática, universal, va a quedar el resto fiel. La iglesia remanente. La iglesia remanente. Ahora, esto es poco interesante para nuestros sacerdotes que no lo conocen y para nuestros obispos, mucho más cuando tenemos tristemente hoy bastantes instrumentos del Señor que han perdido el camino y lastimosamente porque no hay dirección espiritual. Entonces, teniendo a veces antitestimonios de nuestros instrumentos de Dios, entonces prefieren rechazarlos, pero en el fondo es una bendición. Aquí tengo el texto de Medjugorje, el monseñor Radko Peric, que también prohibió la comunión a los divorciados en su diócesis, o sea que es un ejemplo en Medjugorje la oración como hace bien, y también lo prohibió como lo hizo el obispo. Muestra el documento, cámara. Infórmense, métanse ampliamente para no tragar entero. Ajá. Él también lo prohibió hermosamente. Es algo que nos llena de alegría ver testimonios también de obispos que están manteniendo la doctrina de la fe. Mi posición, la conoce usted, yo soy defensor de que nuestra madre ha venido y no simplemente aprobaron la Salet, porque sí, la Salet está aprobada, la Fátima está aprobada, aprobada y además calificada como reina de las profecías por el Papa, no es cuento, por el anterior Papa. Y pues tenemos, por ejemplo, que también está aprobada Akita, allí aprobada por el obispo Ito, y dice ella
cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Pero una llamada nueva. Así Aquí es, le damos doctor. relación ahora a las llamadas. Claro que sí. Saludamos a María, que nos llama desde Bogotá. María, muy buenas noches y bienvenida. ¿Aló? Adelante, escuchamos, doña María. María. ¿Aló? La Sí, estamos te escuchando. oímos. Hable. Hable, por favor. Buenas noches, doctor. Al padre, Buenas noches. muy buenas noches. Padre, pues para decirle a usted, animarlo y decirle que el sacerdocio de usted no es terrenal, es instituido por el Señor, y eso tiene que valerle mucho. A ustedes pueden sacarlo de todas partes, pero usted es un sacerdote, y los sacerdotes son amados no solamente por nuestro Señor Jesús, sino por nuestra Madre. Decirle, Padre, que ánimo, y así como le digo a usted, se lo digo a todos los sacerdotes del mundo entero, y decir que esto ya lo veíamos venir. Padre, yo fui una mujer que me separé, que hice de todo, 13 años duré separada, y cuando conocí al Señor, el Señor, lo primero que me dijeron en mi comunidad fue: usted no está casada por las leyes de los hombres, sino por las leyes de Dios. Y ahí fue cuando empezamos. Me tocó doblar rodillas, padre, pero recuperé mi esposo. Hoy en día llevamos 3 años otra vez juntos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que nosotros no somos de las leyes de los hombres, sino de las leyes de Dios. Y al doctor Galaz y a todos los que están trabajando ahí, les damos infinitas gracias por ese programa, porque ahí nos vemos reflejados nosotros. Y nosotros sabemos, y reitero, nosotros tenemos que obedecerle a Dios, no a los hombres. Dios los bendiga. Muy amable. Te bendiga a ti también, María. Más hermoso nombre. Sí. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, hay otra llamada, doctor. Tenemos a Angie, nos está llamando. ¿Quién? Ángelo. Ángelo, muy buenas noches y bienvenido. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos llama Ángelo? De Bogotá. Ángelo, lo estamos escuchando. Sí, muy Bienvenido. buenas noches, llamo desde Bogotá. Claro que sí, bienvenido. Sí, es para participar, apoyando ya al Padre, que es un ejemplo para todos, que cumple el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Nos fortalece a nosotros y es un incentivo para que otros sacerdotes y obispos tomen su ejemplo y sigan su ejemplo. Aquí está otra cosa, aquí tengo en el Evangelio según San Lucas 10, 17 al 24, dice: en aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Tendrá algo que ver con el rayo que cayó sobre la cúpula de San Pedro? Posiblemente. Muchas gracias. Posiblemente, Ángelo. Pero tú como ángel debes saberlo también. Bueno, ¿hay otra llamada? ¿Hay otra llamada? Tenemos a Olga desde Bogotá. Olga, muy buenas noches y bienvenida al programa. Olga, Sí, buenas noches. la escuchamos, bienvenida. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Buenas para noches. felicitar al doctor Galaz. Para felicitar al doctor Galaz y No, hay que felicitar es a Dios y al Padre. a toda su mesa de trabajo. Hemos estado muy atentos siguiendo lo que ha sucedido con el padre Uribe. Lo que ha sucedido con el padre Uribe.
el mundo católico o Colombia católica está preparada. Llevamos muchos años preparándonos con el doctor Rafael Arango, con el doctor Galad, con grandes siervos de Dios. Yo personalmente, humildemente veo en la mirada de este sacerdote la santidad, la pureza, la sencillez, la humildad. Es verdaderamente un siervo de Dios y lo felicitamos, Padre, por su posición, y detrás de usted iremos al remanente fiel si el Señor lo permite. El dolor es muy... yo contemplo el corazón de la Santísima Virgen atravesado por 7 espadas. Nosotros los católicos tenemos una espada clavada de dolor por ver la situación de nuestra iglesia. Yo a veces digo, ¿por qué nací en esta época? ¿Por qué me tocó ver un papa con estas condiciones cuando siempre vi, tengo 52 años, a unos papas santos como Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Benedicto XVI, y ahora esto produce un dolor muy grande. Lo ha expresado también ese dolor el padre Santiago Martín, muy famoso en sus homilías en España. Entonces, Padre, de verdad que este dolor lo hace llorar a uno, de ver su iglesia en esta situación y cómo ahora muchos sacerdotes en el púlpito nos regañan es a los que estamos casados, luchando por un matrimonio a costa de sufrimientos, de lágrimas, y nos regañan porque no aceptamos que los adúlteros entonces pasan a comulgar y nosotros decimos, no, Padre, pero ¿cómo hace esto? Entonces, ay, no, ya llegaron las viejas rezanderas, envidiosas, bueno. Entonces, verdad, es un dolor muy grande, Padre, pero vamos con usted y fieles y firmes a la sana doctrina de Cristo el Señor, que es nuestro Rey, nuestro amor, nuestra meta final, Padre. No importa que nos lleven al martirio, bendito sea Dios por los mártires y ojalá nos tocara el martirio por nuestra iglesia, Padre. Un abrazo. Gracias. Yo tengo mucha experiencia por la gracia del Señor de tener personas con unos dones maravillosos, y se me acercó estos días un muchacho por primera vez teniendo también unos dones maravillosos y me decía que el Señor le habla interiormente o externamente más exactamente, y le decía, mi madre está muy triste porque la iglesia se va a dividir. Le duele mucho el corazón porque los que están a cargo de la iglesia en los más altos rangos están tomando mi palabra para tergiversarla. Y hasta me dijo que la madre va a mandar un mensaje a toda la iglesia para regañarla por lo que está haciendo. Así lo dije. Eso fue el 31 de diciembre aproximadamente, salió a eso de las 10, 11 de la noche, y le mostró el Señor que fuera a un lugar, el lago Calima, vio dónde era el lugar, le dio esa visión el Señor y salió con su novia hasta allá. Llegaron en la mañana y allí había una imagen de la Virgen lejana y empezó a llorar delante de ellos. Y él le tomó fotos como diciéndole, Señor, véngase hasta aquí para que sepa que es verdad que mi madre está triste. Y nosotros no podemos tomar esto como una pelea y nosotros alegrarnos porque va a haber mucha gente que se nos va a apartar de la ley del Señor porque quieren pecar. Pero nosotros tenemos que orar para que tantos sacerdotes y obispos permanezcamos unánimes en la doctrina del Señor. Yo por eso ruego a todos los obispos, a los cardenales, a todos los que son de acá, de Colombia, sacerdotes, que pongamos en la diócesis lo que están haciendo estos obispos y cardenales, que se ponga la ley que siempre hemos tenido. No se puede. Como los de Polonia. Eso, mientras se soluciona este conflicto, hombre, no es un pecado decir, no se puede comulgar en adulterio continuo, o sea, el adulterio que se vive, no se puede comulgar porque es que hay gente que ya lo está haciendo. El cardenal Cafarra, que es uno de los que está en los 4, en la duda, al Santo Padre, ha dicho que un sacerdote le mandó una carta donde dice, vienen los que están en problemas de adulterio, yo los voy a guiar para que vivan incontinencia o para que estén haciendo un proceso de nulidad, y me dicen, no, Padre, es que yo tengo derecho a confesarme y a comulgar porque así lo dijo el Santo Padre. Entonces, para evitar eso,
en nuestra diócesis y en nuestra Colombia, no hay ningún pecado en establecer que no se puede. Y si se va a permitir, entonces ahí sí va a haber un revolcón. Es un deber, padre. Bueno, no yo solo quería un pecado. decirle a Olga, que nos habló, ella habló de las 7 espadas que atraviesan el corazón de la Madre, de María. Desafortunadamente, Olguita, una de esas espadas es la que le hundieron actualmente con Amoris Leticia, pero con una diferencia, que esa espada está llena, si quieren ustedes, de veneno, está envenenada, y encima de eso le han agregado chile, o ají, como decimos nosotros, para que le arda y le duela a la Virgen. Esa es la situación. Porque es que hacer que un adúltero, una persona en pecado mortal, se acerque a la Sagrada Comunión es un sacrilegio inmenso. Y detrás de eso, como dijimos, vienen los demás sacrilegios. ¿Hay otra llamada? Así es, doctor. Saludamos a Fabio Escobar, que nos llama desde Nariño. Fabio, muy buenas noches. ¿Desde Nariño? Sí, señor. ¿De qué parte de Nariño? Fabio, ¿me escucha? Aló, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. ¿De qué parte de Nariño nos está llamando? Lo estoy llamando del municipio de Sandoná. El Candona. Bueno, Sandoná. Fabio, lo escuchamos, bienvenido. Un saludo especial ahí para el ingeniero Carlos, adquiridos ejemplares muy interesantes. Y de igual manera extenderles mi saludo muy cordial a todos los panelistas ahí. Un excelente programa, lo he venido siguiendo. Y créame que yo era una de las personas que estaba separado de la Iglesia Católica. A través de todas las conferencias que han dado por este medio televisivo, he cambiado completamente mi forma de pensar, porque incluso atentaba contra la Santísima Virgen María y decía cosas que yo no entendía. Hoy en día, en las noches me acuesto rezando mi rosario y pongo en práctica las cosas que están ahí, pero me asalta una duda. Yo soy divorciado por lo civil y quisiera tener la certeza, porque estoy a punto de dar un paso muy grande, que si yo me vuelvo a casar podría comulgar, porque en realidad me siento muy afectado moralmente por esa parte. Máxime sabiendo que ya estamos en los últimos tiempos. Y lastimosamente vemos cómo la Iglesia Católica cada día se ve más dividida por todo esto que está sucediendo y que proviene de la máxima jerarquía como es el Santo Papa. Bueno, ¿estás casado? Quisiera que ustedes me ilustren al respecto. Y los felicito y sigamos dando la batalla, Padre. ¿Estás casado por la Usted iglesia? es otro de los mártires, así como en el tiempo de Jesús, que lo abofetearon. Fabio, te pregunta el padre si estás casado por la iglesia. No, soy casado, era casado por lo civil, legalmente divorciado. Pero nada por la iglesia. Entonces no tiene problema. Los civiles, No, nada por la iglesia. Entonces, los no quisiera civiles con todo. es un pecado contra el Señor. Es un invento de los masones también. Entonces estás bien. Se puedes casar y no hay problema. Ya simplemente son papeles. Pero no caer en el error de volverse a casar por lo civil. Pero No, sí, casarse por la iglesia. Exacto. ¿Hay más llamadas? ¿Tenemos otra llamada? Sí, claro que sí. Saludamos a Marta desde Bogotá. Marta, muy buenas noches. Marta, Hola, buenas noches. bienvenida, la escuchamos. No te estoy escuchando por el teléfono. Perfecto, pero nosotros te escuchamos. Cuéntanos cuál es tu pregunta. A ver, yo voy a hacer la pregunta a pesar de que no estoy escuchando por el teléfono. La pregunta es la siguiente. A ver, el padre fue suspendido ad divinis. Sí, eso quiere decir que queda suspendido de celebrar sacramentos. Los que lo suspendieron fue la iglesia oficial.
la iglesia oficial está siendo apóstata y está incumpliendo pues con lo que dice la doctrina de la iglesia. ¿No será más bien ellos los que están suspendidos? ¿Puede uno asistir a misa, por ejemplo, y recibir la comunión de sacerdotes que están suspendidos? Esa es mi pregunta. Parece si tuvieras estudios de derecho canónico. Es verdad, si el hereje es el que está hereje, es el que no tiene derecho. Lo que pasa es que esta herejía, vuelvo y digo, viene desde arriba. Los obispos no tienen culpa directamente ni los sacerdotes. Entonces, no es culpa de todos nosotros. Es viene de más arriba, es la cúpula. Pero nos ensució a todos, a todos. Yo me salgo, es por eso. Yo me aparto, por eso, a mí no me echó el señor obispo, yo me salí. Y él después sentenció lo que yo hice, porque tiene toda la obligación. Pero yo fui que me salí. ¿Por qué? Porque no puedo estar donde yo como cabeza pretendiendo que una doctrina vaya contra el Señor. Yo me salí, por eso yo no dejé la parroquia, yo no la tiré, yo la dejé con todo, incluso con dinero que es muy pobre, pagué todas las deudas, bien bonita, sino que pregunten a la gente de allá, que todos están incluso conmigo, me han llamado de Santa Cecilia. Yo incluso salí 15 días, que son los días de mis vacaciones, y en esos 15 días hicieron todo el traspaso, yo llamé a sacerdotes para que hicieran ese traspaso. Y el Señor me ha llamado a mí a que permanezca en su doctrina, y yo salí, fue a predicar esto. Pero saliste como un caballero. Correcto, bien, sí. Me reuní con el obispo el 16 de enero para darle cuentas, pero la parroquia no tenía por qué entregarla como antes, porque yo me apartaba de la comunión, con algo que no estaba bien. Entonces, tienes toda la razón. Yo que estoy haciendo lo que Dios me manda en la iglesia, como ha mandado siempre, permanezco en lo que Dios ha dado de verdad. No tengo por qué tener una suspensión. Y queda inválido porque si ellos no corrigen, como digo yo, San Félix III Papa, el que no se opone al error, lo acepta. Así es. Y usted es sacerdote hasta la eternidad, ¿no? Sí, pero no podemos hacer lo que hizo Lutero, que se aparta, empieza a celebrar, empieza a ser obispos, empieza a ser... No, eso no se puede hacer. Yo soy sacerdote, pero lo he hecho con la desobediencia a lo que el hombre manda y no a lo que Dios manda. Yo obedezco a Dios, en este caso, y rechazo lo que no es de Dios. Mira, Marta, para aclarar la cosa, desde el punto de vista del derecho canónico, derecho que regía la Iglesia, que está vigente, dice claramente que quien incurre en una herejía es una negación de las verdades de fe de la Iglesia, automáticamente, sin más dilación, queda excomulgado de la Iglesia. Inclusive sin necesidad de sentencia. Ni decirlo. Por el hecho mismo de haberlo hecho. Automáticamente. Y eso es válido no solamente para los laicos, también para los clérigos, para los obispos e incluso para el Papa. Hay que decirle a los obispos de Colombia que si no toman cartas en el asunto y guardan silencio, también están cayendo en herejía. Caen en herejía y quedan excomulgados. Sí, claro, eso lo dice el derecho. El derecho canónico, estamos hablando de eso. ¿No hay más llamadas? No, doctor, por ahora no. Entonces damos por terminada ya la sesión. Queda su minuto, cada uno tiene un minuto para terminar. Doctora, como siempre le damos la palabra. Muchísimas gracias. Impresionada con lo que estamos viviendo, muy impactada con el testimonio del Padre. Siento que el Señor está tocando su corazón, lo ha tocado siempre, y le está dando la gracia de tomar la vocería, y está con la armadura de Dios para combatir la herejía y para mostrar de que no todos estamos creyendo y obedeciendo lo que va en contra de nuestros principios y lo que va en contra de la fe. La lucha apenas empieza, Padre. Prepárese porque la batalla y la guerra se viene, porque quienes inician los procesos, sobre ellos recae mucha culpa. Pero nosotros vamos a orar
no solamente por usted, sino por muchos sacerdotes y obispos o consagrados que van a tomar el ejemplo suyo y nos van a ayudar a nosotros, los feligreses, a seguir teniendo fe y a seguir creyendo en Dios a través de ustedes. Decirles que a todos y cada uno de los que nos están viendo, que tenemos que orar mucho, orar el Santo Rosario, practicar los mandamientos y estudiar, porque muchas veces nosotros caemos en errores porque no leemos, porque no nos documentamos. Si ustedes pudieron observar, queridos amigos, el Padre, a pesar de que tiene el conocimiento por su formación y porque tiene la inspiración de Dios, él se presentó documentado para lo que estaba diciendo. Y dice, hice investigación, y dice, yo estudié el documento Amoris Laetitia para poder venir a hablar acá, y no solamente acá, para poderme presentar ante el obispo, porque no es una pataleta que a él le dio de que es que yo quiero salirme y quiero irme en contra, no. Él sintió que se estaba atropellando la doctrina y él no puede permitir que eso se esté dando. Hasta donde nosotros estaríamos, seríamos capaces de también tomar esa bandera por defender a Cristo. Eso solamente cada uno de nosotros lo puede contestar. Luis Carlos Rodríguez, tienes la palabra. Bueno, la cita de San Félix III, el error que no se enfrenta se aprueba, la verdad que no se defiende es oprimida, o sea, en términos criollos, el que calla otorga. Ajá. Es la defensa que no quieren ellos asumir con su modernismo, amparándose de la ambigüedad. Las 4 dubias crean un hito en la historia de la Iglesia, especialmente en estos 3 años últimos, antes de los dubia y después de los dubia. Después de la posición tan clara que estos cardenales tan valientemente le hicieron al Papa, estamos todavía en respuesta, esperando la respuesta de él, del cardenal Müller, y si ellos no contestan, le corresponde a los obispos de Colombia, a todas las arquidiócesis, a todas las diócesis de Colombia. ¿Del mundo? Estamos esperando eso, pero hablando aquí concretamente. Ahora, el Papa definitivamente es el que tiene que responder todo esto, porque hay otra cita muy oportuna de Santa Catalina de Siena, que le decía al Papa en su momento: Santo Padre, Dios os ha escogido como columna de la Iglesia para que seáis el instrumento para extirpar la herejía, confundir las mentiras, exaltar la verdad, disipar la oscuridad y manifestar la luz. Estamos esperando esa respuesta, pero esa respuesta también la tienen que dar cada sacerdote. Y el problema, a mí me preocupa especialmente, es que el precedente de la suspensión del padre es un llamado de atención a todos los sacerdotes, que los hay muchos, yo sé, que porque por su misma vocación y por la gracia de Dios saben que hay algo no correcto en la imposición a rajatabla, a sangre y fuego, a una mala aplicación de la parte mala ambigua del Amoris Laetitia. Están en otras diócesis ya han implantado, como en Buenos Aires, como en Roma, como en algunas partes de Estados Unidos, el Amoris Laetitia, y están dando alegremente la comunión para condenación de las almas. Pero aquí en Colombia todavía no ha pasado eso. Están preparando el terreno. Y el terreno va a ser dado por los obispos, que tendrán que tomar una posición al respecto. Dios quiera que tomen la posición apropiada. Y Dios quiera que los sacerdotes, que son valientes, puedan en su ejercicio privado con sus feligreses tomar la decisión de no dar la comunión para la propia condenación. El problema es que no tienen información al respecto. Le está llegando desde arriba sesgada, y tan sesgada que ya van a estar amedrentados y asustados con esta suspensión. Por lo tanto, van a aceptar, si no les damos información suficiente, no tienen sino una parte de la información. Es un deber nuestro entregarle a todos los sacerdotes que podamos la información, por ejemplo, de los dubia.
Un documento que me parece importantísimo es este último documento que precisamente ya hemos citado en el video, de la llamada a la oración para que el Papa confirme la verdad de la indisolubilidad del matrimonio. Hay un sitio en internet que es una página que reúne buena parte de todas las personas más pensantes, mejores escritores de la parte tradicional de la Iglesia y fiel al magisterio. Adelante la fe. Este último documento de estos tres arzobispos y el cardenal y el obispo Atanasio Schneider es un hito que a mí me parece también importante. Cada día se aclaran más esas dudas y se plantean más claras las posiciones en las que vamos a estar. No va a quedar nadie en la mitad. Vamos a tener que tomar una decisión de estar a favor del magisterio perenne de la Iglesia o de tomar esta decisión. Documentémonos. Adelante la fe es una muy buena fuente de información. Alejandro, tu minuto. Gracias, doctor. Minuto. Minuto. Estamos a ver, brevemente exhortamos a nuestros sacerdotes de la Iglesia Católica que quieran dar testimonio de su fidelidad a que lo hagan. Es el momento de hacerlo. Le rogamos al padre Luis Carlos, cuando haga su despedida, que nos dé alguna información a los teleamigos de a dónde se puede comunicar con usted, de pronto algún teléfono, algún correo, qué sé yo. También invitarle, padre, a que al finalizar nos dé un mensaje a la Iglesia remanente, a la Iglesia fiel. Son muchos años, muchas almas, muchas oraciones rogando al cielo porque pastores de nuestra Iglesia guíen y estén al frente de la Iglesia fiel y de la Iglesia remanente. Usted es el primer sacerdote que lo hace, que da la cara y que da ejemplo a muchos que estamos seguros van a seguir ese camino. ¿Qué mensaje da usted al finalizar de su intervención a la Iglesia remanente, tanto laicos como sacerdotes? Sería mi intervención. Bueno, en la práctica muchos sacerdotes de mi diócesis, también de otras partes, me han dicho, en mi parroquia no lo voy a permitir. Y también el mismo obispo me dijo, aquí no lo voy a permitir. Él lo dijo. Yo lo dijo, yo pero lo dije. Es contradictorio. Sí, pero entonces lo que debería hacerse es, no lo va a permitir y saca un documento. Yo le he pedido que hiciera un documento que mostrara que esto es contradictorio al Evangelio. Lógicamente eso crea controversia y yo creo que él, evitando eso, no me escuchó, ¿cierto? Pero a lo menos podríamos hacerlo como están haciendo estos obispos, de sellar nuestras diócesis, nuestra Colombia, contra este mal que viene y decir aquí no se puede, y cuando se decida públicamente que sí se puede, porque esto parece que no tiene reversa, entonces los que permanecen, los que no, pero que se instaure esa claridad. No se puede y vamos a mantener la doctrina perenne de la Iglesia, que la tenía Juan Pablo II y que la tenía Benito XVI, y que ahora ha tenido un choque, un documento que salió en este año 2016 pasado, contra un documento que ya estaba dicho en 1994, contradiciendo totalmente el magisterio de la Iglesia. ¿Y a las ovejas del remanente, padre? ¿Qué mensaje? Pues entonces, para todos los que estamos unidos, pues aquí hablamos estrictamente de personas que han escuchado a la Santísima Virgen María, que hemos escuchado a nuestra Reina enviada por el Señor, la profetisa de nuestros tiempos. Bueno, sabemos lo que viene, sabemos lo que el Señor nos ha enseñado que va a pasar. Hay cosas muy fuertes que van a venir. La división es algo que no vamos a poder parar. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les digo a las personas dos cosas. Una, cada día trae su propio afán. Vivamos el presente, porque hay gente que anda con tantas profecías en la cabeza que anda pensando que ya va a caer un asteroide y no anda en la realidad. Tenemos que estar en el presente con la Iglesia, defender la fe, como lo estamos haciendo. Entonces, cada día trae su propia afán. Vivamos el presente, que eso se irá dando y cuando se dé tendremos la razón, porque muchos dicen que estamos locos. Y lo segundo, seamos más como palomas. Vamos a estar con nuestros obispos, con nuestros sacerdotes, con nuestros templos, pero sagaces como serpientes, porque nos están enseñando que no existe el infierno, que todo lo que en la Biblia está es falso, que los demonios no existen. Yo soy exorcista y me ha tocado cantidades de personas. Le da a uno lástima de que piensen que esto no existe y están en los hospitales psiquiátricos cantidad de personas que me la han traído y se sanan, pero porque ya no se cree. Sacerdotes que ya no creen lo que el Señor hizo.
y lo dicen que simplemente es un problema médico, que pasaban ese tiempo y lo interpretaban como una posesión. Pues díganmelo a mí, le puedo mostrar 1000 casos que he tenido y vayan a las personas que se han sanado para que le digan eso. No, el propio Jesús practicaba los exorcismos, entonces Jesús está equivocado, era un ignorante según los teólogos actuales. Pero Alexandra, tienes tu minuto. Bueno, yo sí les quiero decir obviamente a todas las personas que nos están viendo para que se unan con nosotros en oración, para que ustedes también se unan a pedir por el Papa, para que realmente Dios le dé más sabiduría y sepa llevar a estas ovejas, a este rebaño que está tan necesitado de la palabra de Dios. Hay algo muy importante que dijo aquí el Padre: nadie puede cambiar la ley de Dios. Nadie puede cambiar la ley de Dios, y nosotros en oración podemos hacer que las cosas cambien, porque la oración mueve la mano del que todo lo puede. Bueno, en mi minuto, obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Es la alternativa que el Evangelio nos pone. Y en eso tenemos que hacer una distinción. Obedecer a un obispo ortodoxo, sí, toda la obediencia. Obedecer a un obispo hereje, ahí queda exonerado el inferior de la obediencia. Quede bien clarito eso. Obediencia a un superior ortodoxo que manda una cosa de conformidad con el Evangelio. Si manda algo contra la ley divina, si manda algo contra el Evangelio, si incurre en herejía, pues no hay que obedecerlo, y si lo obedece, uno es el responsable. Bueno, hasta la próxima. Mis queridos amigos, teleamigos y teleamigas, lo que les advertí, el Padre va a ser entrevistado en otros programas de Teleamiga. Estén atentos, porque tiene muchas cosas importantes que decirnos. Bueno, y hasta la próxima. Hecho la bendición, ¿no? Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre.